En el siglo XII a.C., Grecia era un mosaico de culturas y tribus que vivían en un periodo de transición. La civilización micénica había alcanzado su apogeo, con impresionantes palacios y una rica cultura, pero las sombras de la inestabilidad comenzaban a asomarse. Las incursiones de pueblos invasores, como los dorios, y las tensiones internas estaban desintegrando este esplendor. Las ciudades, antes bulliciosas, se llenaban de incertidumbre y miedo. La economía, que se basaba en el comercio y la agricultura, sufría las consecuencias de las guerras y el desplazamiento de poblaciones. En este ambiente de descontento y ansiedad, una nueva clase social empezaba a surgir, compuesta por aquellos que deseaban un cambio. Los signitas, un grupo que buscaba justicia y reconocimiento, comenzaban a organizarse. Se gestaba una revolución en medio de la decadencia, donde las antiguas normas estaban siendo cuestionadas y donde la lucha por los derechos y la dignidad se tornaba inminente. Así, entre el polvo de las ruinas micénicas y la bruma del cambio, se gestaba un nuevo capítulo en la historia griega, listo para ser escrito con sangre y valor. Los signitas eran un grupo social que emergió en el contexto tumultuoso de la Grecia del siglo XII a.C., compuestos principalmente por campesinos y trabajadores de las tierras que habían sido desposeídos o explotados por la élite micénica. Estos hombres y mujeres anhelaban una vida mejor y más justa. En un entorno donde las ciudades caían en ruinas y el comercio se tambaleaba, los signitas se unieron en una lucha común. Su nombre, que podría derivar de ignos, que significa huella o rastro, refleja su determinación por dejar una marca indeleble en la historia. No eran meros rebeldes, eran un símbolo de resistencia, el eco de un pueblo cansado de la opresión. A medida que la inestabilidad se intensificaba, la voz de los signitas resonaba con fuerza, llamando a otros a unirse a su causa. Ellos comprendían que su fuerza radicaba en la unidad y la determinación, y pronto se convirtieron en un movimiento que desafiaría las normas establecidas. Así, los signitas se convirtieron en portadores de un cambio inevitable, marcados por la pobreza, pero impulsados por un fervor inquebrantable por la justicia y el reconocimiento. Las causas de la revolución de los signitas se pueden entender a través de un caldo de cultivo social y económico profundamente inquietante. La élite micénica, en su apogeo, había construido su prosperidad sobre la explotación de las clases bajas, un sistema que ahora empezaba a desmoronarse. Los campesinos, cuyos esfuerzos alimentaban a la sociedad, vivían en condiciones precarias, sufriendo de impuestos exorbitantes y malas cosechas. La inestabilidad política y las incursiones de invasores habían argumentado un malestar generalizado, llevando a muchos a cuestionar su propia existencia. A medida que las cosechas fallaban y el comercio se detenía, el hambre y la desesperación calaban hondo en el corazón de los signitas, quienes se sentían olvidados por un sistema que solo favorecía a unos pocos. Este descontento social se tradujo en un fervor por la justicia y la igualdad, creando un sentido de unidad entre los que habían sido despojados. Así, lo que comenzó como un grupo aislado de insatisfechos pronto se convirtió en una fuerza poderosa. Con cada injusticia multiplicada por el sufrimiento colectivo, la revolución se volvió inevitable, marcando el inicio de una lucha por el reconocimiento y dignidad en un mundo que, por fin, parecía estar despertando. Entre las sombras de la inestabilidad, varios eventos comenzaron a tender la soga que apretaría el cuello del sistema opresor. Las incursiones de los dorios, por ejemplo, desestabilizaron aún más a la élite micénica, creando un vacío de poder. Los nobles, que antes se mantenían firmes en su dominio, estaban cada vez más incapaces de proteger a sus tierras y bienes. A su vez, la escasez de alimentos se hacía inminente, lo que provocaba que las revueltas empezaran a gestarse en la clandestinidad. En medio de esta tempestad, surgieron figuras carismáticas entre los signitas, quienes alentaban a su gente a levantarse frente a la adversidad. Las asambleas clandestinas comenzaron a organizarse en campos y aldeas, donde la esperanza y el deseo de justicia se entrelazaban. Con cada encuentro,
el espíritu de resistencia se encendía, y la idea de una revuelta empezó a resonar con fuerza. Las noticias de pequeños actos de desafío contra las autoridades se esparcían como pólvora, alimentando la llama de un movimiento que, antes silencioso, ahora hablaba en voz alta. Era el preludio de una revolución, una señal clara de que el cambio estaba a la vuelta de la esquina y que los signitas estaban listos para dejar su huella en la historia. A medida que la tensión aumentaba en Grecia, llegó el momento crucial que transformaría el descontento en acción. Fue en los campos de Samia donde se llevó a cabo la primera gran asamblea de los signitas, un evento que se convertiría en el catalizador de la revolución. Miles de campesinos se reunieron, compartiendo las historias de sufrimiento que habían vivido bajo el yugo de la élite micénica. En esta histórica jornada, surgieron líderes valientes, capaces de articular el anhelo de libertad y justicia de su pueblo. Con palabras encendidas, impulsaron a la multitud a tomar las riendas de su destino. Poco después, los signitas comenzaron a ejecutar pequeños actos de resistencia, sabotajes en campos de nobles y la ocupación de tierras abandonadas. Estos momentos clave resonaron en cada rincón de la región, como el eco de un tambor que llama a la batalla. La revuelta se extendía rápidamente, y la certeza de un cambio inminente ardía en los corazones de los signitas. En este periodo frenético, la opresión ya no era solo un peso a soportar, sino un desafío a enfrentar. Los signitas demostraron que no eran una mera sombra de la historia, sino forcejeando por un futuro donde su voz, finalmente, sería escuchada. Los signitas destacaron no solo por su pasión y deseo de libertad, sino también por el liderazgo que surgió en sus filas. Figuras carismáticas como Lycous y Ceren se antepusieron en momentos críticos, guiando a sus compañeros con una estrategia que combinaba el fervor popular y la astucia táctica. En lugar de enfrentarse frontalmente a la élite micénica, los signitas optaron por acciones guerrilleras y un enfoque de desgaste. Organizaron ataques sorpresivos en las tierras de los nobles, utilizando su conocimiento del terreno para evadir a las fuerzas represivas. Las asambleas que se llevaban a cabo en los campos de Samia no solo fortalecieron el sentido de comunidad, sino que también transformaron esas reuniones en centros de planificación estratégica. Cada palabra de sus líderes resonaba como un grito de guerra, como el sonido de un tambor que llamaba a la acción, y ese aliento colectivo se traducía en una fuerza imparable. La capacidad de los signitas para unir a la multitud y canalizar su rabia hacia acciones concretas fue esencial para la revolución. Así, con un liderazgo decidido y estrategias bien trazadas, comenzaron a desafiar el orden establecido, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que habían sufrido en el silencio. Las autoridades micénicas, al percibir el creciente descontento desatado por el levantamiento de los signitas, reaccionaron, aunque tardíamente y con una severidad que demostró su temor. En un intento por sofocar la revuelta, los nobles comenzaron a movilizar sus tropas, confiando en su armamento y disciplina militar. A medida que los signitas organizaban sus emboscadas y atacaban las propiedades de sus opresores, las élites se sentían cada vez más amenazadas por la cohesión y el fervor de los rebeldes. De hecho, la resistencia ignita fue capaz de infligir daño considerable, lo que llevó a los micénicos a recurrir a tácticas de intimidación y represión. Sin embargo, cada acción represiva solo avivaba las llamas del descontento, convirtiendo a más campesinos en leales seguidores de la causa rebelde. Mientras los nobles trataban de preservar su estatus mediante la violencia, los signitas continuaban valientemente su lucha, construyendo una red de apoyo popular en los pueblos cercanos. Era un tira y afloja constante, un conflicto que no solo se libraba en el campo de batalla, sino en los corazones y mentes de un pueblo que finalmente se atrevía a desafiar su destino. En este contexto, el choque entre dos mundos se volvía inminente, y la lucha por la justicia parecía estar al borde de estallar en un clímax que cambiaría el curso de la historia. Las consecuencias inmediatas de la revolución de los signitas fueron profundas y resonantes en toda Grecia. Con la revuelta en marcha, los nobles micénicos se vieron obligados a reaccionar,
lo que provocó el despliegue de su ejército en un intento desesperado por recuperar el control. Sin embargo, la resistencia ignita no se limitó a aguardar pasivamente, en cambio, esta nueva dinámica potenció aún más el fervor rebelde. Los campesinos, antes silenciados, encontraron una voz poderosa y un sentido de pertenencia en el movimiento. Las noticias de victorias sorprendentes y actos audaces de desobediencia civil sirvieron de inspiración, atrayendo a más seguidores a la causa. Las asambleas, que alguna vez fueron clandestinas, se convirtieron en espacios legítimos de organización y planificación, donde la estrategia brillaba tanto como la esperanza. Además, la lección de que la opresión podía desafiarse comenzó a calar hondo en la conciencia colectiva del pueblo. La revolución no solo alteró el sistema de clases, sino que comenzó a cimentar las bases de nuevas alianzas entre comunidades previamente divididas. Así, con cada escaramuza, cada encuentro y cada acto de valentía, los ignitas no solo transformaron su presente, sino que también sembraron las semillas de un futuro donde la equidad y la justicia empezaban a tomar forma. La historia se escribía en cada lucha y cada paso hacia adelante, dejando claro que la voz del pueblo reclamaría su lugar en el relato de Grecia. A largo plazo, la revolución de los ignitas dejó una huella indeleble en la cultura y la política de Grecia. Tras la revuelta, la interconexión entre las diferentes comunidades que se habían unido en la lucha comenzó a forjar una identidad colectiva nueva. Las asambleas que brotaron durante la revolución no solo se convirtieron en espacios para organizar la resistencia, sino que también sentaron las bases de una cultura política más participativa, donde la voz del pueblo adquiere valor. Este fenómeno catalizó un cambio en la percepción del liderazgo. Ya no eran solo los nobles quienes debían ser obedecidos, sino que se gestaba un nuevo respeto por la sabiduría de los líderes campesinos. Además, esta revuelta inspiró a otras regiones de Grecia, creando un eco de solidaridad que resonaría en futuros levantamientos. Las luchas por la justicia y la equidad se convirtieron en narrativas fundamentales en la historia griega, alimentando un legado de resistencia y aspiración a un sistema más justo. Con cada victoria y cada sacrificio, los ignitas no solo enfrentaron a sus opresores, cultivaron un ideal que seguiría marcando el rumbo de las futuras generaciones, recordándonos que la lucha por la dignidad es un hilo que une el pasado con un futuro esperanzador. La revolución de los ignitas ha sido objeto de un creciente interés en la historiografía moderna, donde los académicos la analizan no solo como un conflicto de clases, sino como un momento crucial en el desarrollo de la identidad griega. Historiadores contemporáneos han comenzado a reevaluar el impacto de esta revuelta, enfatizando la importancia del papel que jugaron los campesinos en la construcción de una narrativa cultural más inclusiva. A medida que se descubren más documentos y vestigios arqueológicos, emerge una imagen que destaca la organización y la creatividad táctica de los ignitas. Este movimiento rebelde se estudia ahora en el contexto de las luchas por la igualdad y la justicia, resaltando su contribución a los ideales democráticos que más tarde florecerían en otras regiones de Grecia. Así, la revolución de los ignitas no solo es vista como un simple levantamiento popular, sino como una antorcha que iluminó el camino hacia una comprensión más amplia de la resistencia social y política. La forma en que los ignitas se unieron y levantaron sus voces sigue resonando, mostrando que las luchas del pasado siguen siendo relevantes hoy en día, recordándonos que la búsqueda de justicia es una parte esencial de nuestra historia compartida.